episodio anterior habíamos hablado acerca del origen de la culpabilización y también habíamos hablado de la necesidad de que como padres pudiésemos asumir la responsabilidad ante la familia para tener mejores consecuencias en la condición en que nosotros vivamos socialmente. El día de hoy vamos a responder a una pregunta en la que Dios confronta directamente a Adán. Y la pregunta es, ¿dónde estás tú? Soy Eddie García. Gracias por estar con nosotros aquí conectados con Avino Podcast, conectando a padres y madres de reino. Entrando ya al por qué Dios llama expresamente a Adán en Génesis, eso lo podemos encontrar en Génesis, y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Por qué Adán? Hay algunas razones que son básicas, pues, que tenemos que conocer o entender, y una es que en Adán se reunía todo el componente biológico que iba a producir la corona de la creación, que es la humanidad. Además de eso, fue con Adán que Dios estableció el pacto sobre cuáles eran sus funciones y qué es lo que pretendía aquí en la tierra. Y además a Adán le asigna como gobernante, o sea, lo asigna como representante de su reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces él tiene tres funciones o tres razones relevantes para a las cuales responder. Y por eso es que Dios llama y busca y le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Entonces no es que Dios no sabía, sino que ya había, después del pecado, se había producido un cambio de posición del hombre con relación a Dios. Entonces, pero Dios había dado al hombre una condición prácticamente como padre. Y la paternidad representa la posición más alta del hombre en la sociedad. Y el padre tiene la función de sustentar y tiene la función de levantar, no solo a sus hijos, sino incluso a su esposa, porque la esposa también está bajo la cobertura del hombre. O sea, el hombre representa el cimiento, son los hombros, son el fundamento sobre los cuales se monta la estructura familiar, la consistencia familiar, el crecimiento de la familia. Y eso tiene por consecuencia una manifestación en la comunidad, tiene una expresión en la sociedad en la cual nosotros vamos a vivir. Uno de los factores que son bien importantes y bien relevantes es que muchas veces nosotros a temprana edad empezamos a tener funciones de paternidad que nosotros no conocemos. O sea, si no estamos preparados primero para ejercer la paternidad, incluso la maternidad, por supuesto que lo que vamos a generar es una serie de dificultades en nuestras propias vidas y también en nuestros hijos y la sociedad. Ahora, ¿qué significa estar preparados? ¿Qué implica estar preparados? Implica dos funciones, que es la que el Señor nos mandó cuando estando Adán en el huerto, y era labrar y era cuidar. Eso también aparece en Génesis, en todo el proceso de creación, pero esto pasa por funciones específicas como son protección, como son instrucción y como son cultivar. Proteger, instruir y cultivar. Esas tres funciones, todos los hombres que vayamos a asumir paternidad debemos tenerlas presentes. No se trata solamente de dar techo, de medio alimentar o alimentar súper bien, de proveer todos los bienes materiales, sino que son tres funciones clave, básicas, que todo padre debe proveer a su esposa y a sus hijos para que nosotros podamos expectar buena familia y que podamos
tener mejores generaciones y mejores sociedades. Ahora, refiriéndonos a la función de proteger, proteger es la acción de resguardo, digamos, de cuidado sobre cualquier tipo de riesgo o amenaza inmediata o futura que tengan nuestros hijos. O sea, es tener cuidado integralmente de nuestra generación. Ahora, ¿cómo cómo tenemos que hacer nosotros para proteger eficazmente a nuestros hijos? Para eso necesitamos estar en condiciones. Y estar en condiciones es entender que nosotros somos seres tripartitos. O sea, nosotros no podemos solo cuidar una parte, proteger una parte de nuestros hijos. Nosotros, siendo seres tripartitos, o sea, somos espíritu, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Nosotros necesitamos tener conciencia de esa composición que nosotros tenemos como seres humanos para que con ese entendimiento nosotros podamos proteger a nuestros hijos. Entonces, eso nos va a dar a nosotros consistencia en la protección de cada uno de los miembros de nuestra familia y particularmente de nuestros hijos. Van a ser niños con carácter, van a ser niños con consistencia, si nosotros logramos atenderlos de manera integral en esos tres componentes. Ahora, la otra función que habíamos hecho referencia que como padres necesitamos conocer y ejercer adecuadamente es la instrucción. Debemos instruir a nuestros hijos. La palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de entendimiento. Si nosotros no nos vinculamos con la palabra de Dios, nosotros vamos a edificar a nuestros hijos mediante orientaciones confusas. Cada área de oscuridad que nosotros tengamos es un área de esclavitud y ni tú ni yo queremos transferir cadenas de esclavitud a nuestros hijos. Por supuesto, el mundo no es un Edén lleno de mariposas, de flores aromáticas y de gorriones. Es un mundo difícil. Y al instruir a nuestros hijos, vamos a lograr que aún en este valle de incertidumbre puedan gozar de paz, puedan ser exitosos y puedan estar llenos de bendiciones integrales. Pero además pueden servir de bendición a nuestras vidas como padres, como familia y también a su propia generación y a su comunidad. Eso es muy importante. Si nosotros vemos una sociedad que está enferma, nosotros no podemos ejercer culpabilidad por el resto y olvidarnos de las funciones y de las responsabilidades que nosotros tenemos en esta confusión, en esta incertidumbre que tenemos socialmente. Salmos 119:9 nos dice algo bien importante que debe ser una herramienta que como padres en el ejercicio de la paternidad debemos tener. Dice Salmo 119:9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Hace una pregunta, pero inmediatamente la respuesta. Dice: con guardar su palabra. Es algo tan precioso. Te está diciendo, el niño, el joven, por sí mismo, no puede guiarse en este mundo. Necesita la orientación de sus padres. Necesita el apoyo de su comunidad. Pero básicamente estamos hablando de paternidad. Entonces el padre tiene la función de instruir y la instrucción fundamental la tiene que hacer con el manual de instrucción que nuestro Creador nos dejó y esa es la Biblia. Nosotros no podemos seguir viendo con mal de ojo a la Biblia
o como un elemento extraño o fanático. No, no. La Biblia te instruye de manera precisa para que tu hijo tenga éxito en la vida, para que tu hijo dé buenos frutos en la vida y para que eso provoque sociedades más sanas y que podamos disfrutar con mayor seguridad y mayor paz todo este entorno bello que Dios nos ha regalado. Y el tercer y última función a la que queremos hacer referencia en cuanto a la paternidad es la de cultivar. Hay padres que se quejan de sus hijos y hay maridos que se quejan de sus esposas, pero debemos entender algo muy importante, que es que el hombre también fue llamado a cumplir otra función, que es precisamente la de cultivar. Eso significa que Dios te da el recurso, pero tú tienes que procesarlo. Tú tienes que moldearlo. O sea, tú lo vas a ajustar conforme a tu entendimiento, conforme a tu corazón, conforme a tu visión y conforme a tu carácter, conforme a tus valores. El hombre tiene, digamos, como 3 aspectos que debe cuidar siempre. El aspecto relacionado a ser el rey, el gobernador de su hogar. El aspecto relacionado al sacerdocio, que es guardar la moralidad de su familia y particularmente de sus hijos. Y la labor de profeta, que significa visualizar, que significa orientar, guiar, conducir a su familia hacia un destino seguro. Entonces, Dios te da el recurso, pero tú tienes que moldearlo. Esa es la función que el hombre tiene en cuanto a cultivar. Y lo que nosotros podamos tener hoy es simplemente el resultado de lo que nosotros hemos cultivado anteriormente en nuestra esposa, en nuestros hijos, pero en cada parte de la vida de ellos, en cada componente de sus vidas. Dios pone la tierra con todos sus recursos, pero tú tienes que encontrar el oro. Dios te da el oro, no el oro, el oro. Pero tú eres el orfebre, ¿verdad? Y el orfebre es el que tiene que afinar el oro, tiene que darle forma al oro para construir esa joya que él tiene en su mente y que tiene en su corazón y que anhela. Entonces, la labor de cultivar es: Dios te pone en tus manos los seres más valiosos de su creación, que son seres humanos, son tus hijos y es tu esposa, y tú tienes como en el ejercicio de la paternidad que cultivarlos, darles forma, llevarlos al máximo nivel posible en todos los ámbitos de su vida. O sea, en resumen, Dios le pregunta a Adán, porque Adán es el portador del pacto, pero además es el portador biológico de todas las generaciones inmediatas y futuras. ¿Qué es lo que pasó? Que con la desobediencia de Adán, nosotros perdimos el señorío, perdimos el dominio, perdimos el gobierno del reino de los cielos aquí en la tierra. Eso nos llevó a muchas tragedias que hasta la fecha estamos viviendo. Ahora, nosotros nos podemos preguntar, pero la mujer, la tendencia o el perfil de este podcast es básicamente el varón, aunque tocamos el elemento de la mujer y queremos referirnos a esto en esta ocasión. Y es que Adán y Eva son iguales. O sea, aunque Adán tenía una asignación, también Eva tenía otra. Pero la principal responsabilidad la tenía Adán. Por eso es que Dios pregunta: ¿dónde estás tú? Aunque Eva cometió también falta. Entonces, sin embargo, lo que quiero referirme es que ambos, Adán y Eva, el varón y el hombre, son iguales en valor y en dignidad.
y Eva ejerce la función de ayuda idónea. No es la cabeza, pero es ayuda idónea. Entre ambos tienen que sustentar, entre ambos tienen que proteger, entre ambos tienen que instruir y cultivar la vida y levantar la vida de sus hijos. Por eso hemos insistido en el primer episodio y en este segundo y último episodio que el papá es la clave para que podamos tener familias fuertes y para que podamos tener sociedades sanas. Para poder cumplir, digamos, la misión que el papá tiene conforme a la intención original de Dios, hay algo que tenemos que hacer indispensablemente, y es regresar nuestro corazón a nuestro Creador, regresar nuestro corazón a Dios. ¿Y cómo se logra eso? De una única manera: aceptando a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, e incorporándonos a la familia de Dios a través de las diversas iglesias que hablan o que toman a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, nosotros vemos a gente que toma otro liderazgo, que toma otra guianza. Por ejemplo, hay quienes siguen a Mahoma, pero ¿qué fue lo que dijo Mahoma? Mahoma dijo que él no sabía el propósito de la vida. ¿Qué dijo Confucio? Confucio dijo de manera clara que él no era el camino. Y si encontramos con Buda, lo que hizo Buda fue que mandó a que buscáramos la verdad. Pero por eso es importante que nosotros nos conectemos con el manual de nuestro Creador, con la Santa Biblia, con esa hermosa palabra que nos da la dirección correcta de lo que debemos hacer en cada una de las funciones que tengamos, en este caso de la paternidad. Entonces, si nosotros queremos guiar a nuestros hijos correctamente, si queremos hacer familias más sólidas y sociedades más sanas y más seguras, reconozcamos que la palabra de Dios es nuestra guía y busquémosla y meditemos en su consejo. Por ejemplo, Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, cuando el Padre basa su vida y liderazgo en Jesús, en tu Creador, en tu Salvador, seguramente tu familia será una familia de bien, será una familia de buenos frutos, y va a producir también, va a incidir en que tengamos una sociedad más sana, una sociedad que te brinde paz y seguridad. Por eso es que las funciones que nosotros hemos mencionado son funciones que deben ser conocidas por los padres para poder ejercer una adecuada paternidad y que tengamos buenas familias y buenas sociedades. Gracias por acompañarnos en este otro capítulo, en este segundo capítulo de Papá es la clave. Aquí en Avinu Podcast, conectando a padres y madres de reino. Te bendigo.